Bueno, ¿qué es el esquizoanálisis? Es la pregunta. Eh, bueno, es una pregunta compleja, ya sabemos que se puede responder de muchas formas. Elijo una puerta de entrada entre otras. Yo diría que primero es una propuesta. Es una propuesta de estos dos franchutes, Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿no? Todos sabemos que son un filósofo y un analista y militante. La propuesta de Deleuze y Guattari tiene múltiples caras también, pero podríamos decir que hay una propuesta ontológica, pero también hay una propuesta ético-política, me parece mucho más interesante en lo ético-político y lo sensible. Una propuesta que puede servir como herramienta crítica de ciertas prácticas sociales como por ejemplo análisis, psicoanálisis, etcétera. En la época en la que ellos escribían y por el ambiente en el que ellos estaban eran cosas comunes, corrientes, ¿no? Como estaban en la París de Lacan, digamos, ¿no? Guattari se analizaba con Lacan, practicó el psicoanálisis lacaniano, fue miembro de la escuela lacaniana en aquella época, miembro de la École, ¿no? Guattari dice que fue miembro de la École, le cayeron 30 pacientes de golpe y ahí empezó a entender de otra manera muchas otras cuestiones del psicoanálisis. A la vez por la pertenencia también militante, las prácticas militantes de Guattari y por la mirada filosófica heterodoxa de Deleuze, como termina siendo una propuesta de muchos componentes, ¿no? En lo teórico, podríamos decir, hay una teoría del esquizoanálisis que uno puede decir bien, sí, todos sabemos que hay dos libros muy famosos que escribieron ellos, que son El Antiedipo y Mil Mesetas. Escribieron otros dos libros más. Uno podría abordar de muchas maneras, ¿no? Como esta propuesta del esquizoanálisis. Hay lecturas mucho más filosóficas o respecto o teóricas, ¿no? ¿Qué teorías hay ahí? Me parece que hay todo un campo de investigación filosófica que puede ir más a lo teórico. Sin duda, a mí lo que más me interesa es como qué de esta propuesta que se llama esquizoanálisis redunda en un cambio de prácticas y hasta qué punto hay un cambio en las prácticas sociales o una mirada distinta, renovadora de las prácticas sociales, ¿no? Para hacer una evaluación, como digo, ético-política y sensible de estas, ¿no? ¿Qué ética, qué política, qué sensibilidad hay en ciertas prácticas sociales? Después podemos decir, sí, también, bueno, qué ontologías supuestas, pero no es lo que más me interesa. Bien, entonces podríamos ver el esquizoanálisis desde qué propuesta teórica, podríamos evaluarlo desde qué prácticas distintas habita. En las prácticas no hay una especificidad, no hay una práctica particular, específica, pura de lo que sería el esquizoanálisis llevado a los hechos. El esquizoanálisis se mete y como caballo de Troya se mete desde adentro, ¿no? En las instituciones, en los espacios y demás, y modifica como hay una frase que usa Guattari, es derruir desde adentro, ¿no? Por eso decía como lo del caballo de Troya. Bien. No, podríamos responder, te diría, depende qué concepción tengamos de la antipsiquiatría, podemos decir que sí o que no. Yo diría que la respuesta guattariana es que no. La respuesta de Guattari es que no se enmarca dentro de la antipsiquiatría por un motivo muy debatible, pero como dije, vamos a seguirlo a Guattari en esto como para ver cómo lo veía él. Especialmente Guattari tenía una crítica hacia la antipsiquiatría, a pesar de que retoman muchos conceptos, muchas ideas, de que hay muchos puntos en común, incluso como ético-políticos y sensibles, repito. Hay un cambio de foco ahí, ¿no? Guattari decía que la antipsiquiatría iba quizás demasiado lejos en algún punto. La antipsiquiatría, especialmente la que él dialogó con la corriente italiana, ¿no? Que tenemos Basaglia, Rotelli,
y dialogó con Laing y Cooper, que son la corriente anglosajona inglesa. Siempre ha tomado más, digamos, conceptos de la corriente inglesa por la cuestión de que la corriente inglesa es la más desarrollada teóricamente. La corriente italiana está mucho más anclada en prácticas y no hay un intento de una teoría, no hay una teoría muy abstracta en Basaglia o Rotteri, ¿no? Como es, hay otro enfoque. Bien, entonces Guattari decía, va demasiado lejos y en algún punto va demasiado lejos en el sentido de que llegan a pensar que hay que abolir la psiquiatría. Guattari no era tan partidario de abolir la psiquiatría. Fíjense que Guattari trabajaba en una clínica psiquiátrica y Guattari no participa de la gente que dice que hay que desinstitucionalizar, ¿no? Sino que hay que, en todo caso, Guattari entiende que lo anti o lo contra se tiene que dar desde adentro de las instituciones. Repito, caballo de Troya. No destruir la psiquiatría, sino habitarla desde adentro de otra manera. Fijémonos que pese a que Guattari era de izquierda, ¿no? Y hay términos como revolución molecular que utiliza mucho, que habría que estudiar qué es la revolución molecular y demás, es algo para indagar y ampliar. Pese a eso, Guattari nunca dijo que lo que él hacía en las clínicas psiquiátricas era revolucionario, ¿no? Como él habla de, es una tentativa reformista si lo vemos desde lo macro, pero molecularmente hay un cambio en la sensibilidad y los modos de vida que se pueden dar. No sé si se escuchará, pero hay una carta que yo leí que la escribe Guattari, pero no sé si están escritos para el antiedipo, en algún lado lo leí, donde él hace los primeros intentos de trabajar sin el concepto de Edipo en pacientes, y él dice, es muy difícil. No importa porque es muy difícil porque ya venimos con esa formación, pero dice, es completamente difícil trabajar sin ese sustento, ¿no? Digamos que es un sustento explicativo, si se quiere. Claro. Bueno, nada, como una digresión ahí. Sí, en una de las cartas de los escritos para el antiedipo dice, bueno, como mientras no nos la veamos de frente con este engranaje esencial del sistema capitalista, como no vamos a poder introducir ningún cambio decisivo en la economía del deseo, dice. Mientras no nos la veamos de frente con el Edipo, no vamos a poder introducir ningún cambio decisivo en la economía del deseo. Con lo cual quiere decir que no hay que evadir o evitar o decir, hablemos de otra cosa, no me hables de tus padres, no me hables de tu conflicto conyugal, ¿no? Como no se trata de eso, se trata de otra cosa. Y ese es un punto que fue muy mal y sigue siendo muy mal entendido. Pero me gustaría volver a una cosa respecto de la antipsiquiatría, lo último, que es que Guattari dice, hay un problema agregado también que él ve en la postura antipsiquiátrica cuando se habla de la alienación mental y la alienación social, ¿no? Y Guattari dice, el decir, como se ha dicho, especialmente en la corriente italiana, la culpa es de la sociedad, quita el derecho a ser loco, ¿no? Quita el derecho a ser una alteridad que nosotros le llamemos loco. Dice, entonces, eso es algo con lo que Guattari no está de acuerdo. Bueno, el porvenir del esquizoanálisis. Me parece una pregunta que no sé si es una pregunta que es muy conducente o que a mí me parezca tan interesante, te digo la verdad. Creo que es muy incierto y dependerá mucho de si algo en las lecturas de si algo en las lecturas habituales que rondan respecto de Deleuze y Guattari puede cambiarse, porque con el estado actual de las cosas hay una lectura muy tendenciosa, muy sesgada, ¿no? Como esto que decíamos, como parece que se entiende que se va en contra del Edipo, de cualquier cosa que sea familiar. Lo mismo que eso puede surgir por leer el Antiedipo, como mucha gente lee el Spinoza de Deleuze y dice, se trata de ser alegre y buscar lo que te potencia tu alegría. Eso ya fue New Age. Eso ya son las prácticas de New Age. No es eso lo que dice Spinoza, no es eso lo que dice Deleuze de Spinoza. Deleuze mismo, leyendo Spinoza, dice... Aclara otras cosas, dice, pero... Esperen, miren que hay tristezas inevitables. Claro, no vas a evitar la muerte, no vas a evitar la enfermedad. No se trata de, ahora es la revolución de la alegría. No.
Por eso hay que, te diría, el porvenir del esquizoanálisis depende de que cortemos con la boludez respecto del esquizoanálisis. Me parece que ese es el primer punto. Y con que cortemos, digamos, recién te hablaba de las lecturas, ¿no? Y lo que tiene que ver con concepciones teóricas. Y lo que agrego es también que cortemos con entender que se trata de solo de una teoría, solo de una paja teórica, ¿no? Como me parece que tenemos que empezar a hacer que tampoco se trata solo de una práctica en sí como práctica tal cual, ¿no? Sino algo, una praxis, ¿viste? Como en el sentido, Hegel es una mierda, somos anti-hegelianos, pero en el sentido hegeliano de praxis, de que la praxis no es solo la práctica, no es opuesto a la teoría, sino que implica ida y vuelta, retroalimentación, toda la bola. No hace falta ser hegeliano para tomar ese concepto. Entonces me parece que hay que hacer que sea esto más como era para Deleuze y Guattari, que era una praxis, y que cada vez se repiensa de nuevo, y en cada situación, y en cada coyuntura, en cada agenciamiento, configuración particular de cosas y de problemas, se barajará y se dará de nuevo, y se dirán otras cosas.